Alumnos EAR Chile, en este video hablaremos sobre solubilidad. Imaginemos, tenemos un vaso con agua a 60 grados Celsius. El volumen de agua son 150 ml y vamos a empezar a añadir cucharadas de sal. Cuando echamos la primera cucharada y revolvemos, observamos que se disuelve bien. Así también sucederá con la segunda cucharada de sal. Pero, ¿qué pasa cuando echamos muchas cucharadas? Cada vez nos costará más disolver y observaremos que aquí abajo se empieza a juntar un poquito de la sal que cuesta disolver. Va a llegar un momento en que, por más que agitemos nuestra solución, ya no podremos seguir disolviendo sal. Por lo tanto, diremos que la solubilidad es la máxima cantidad que se puede disolver un soluto dado en un solvente a una determinada temperatura. En este ejemplo es de 60 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros ocupamos una temperatura mayor, por ejemplo 80 grados, observamos dos fenómenos. Uno, que va a ser más fácil disolver la misma cantidad de sal y que podemos echar más sal y puede disolver mayor cantidad de soluto. Es decir, el fenómeno de la solubilidad va a depender también no solo de la cantidad que tengamos de solvente para disolver y de la cantidad de soluto, sal en este caso, que tengamos para disolver, sino que también depende de a qué temperatura se encuentre nuestra solución. Vamos a ver el concepto de solubilidad. La vamos a definir como los gramos de soluto que hay en 100 gramos de agua. Es extraño hablar de gramos de agua, en general hablamos de volumen. Lo que sucede con el agua es que, como tiene densidad 1, su volumen coincide con la masa, 150 gramos. Esto solo ocurre con el agua. Ahora vamos a hacer un gráfico de este fenómeno, un gráfico solubilidad-temperatura. En general, las soluciones se comportan a mayor temperatura, mayor solubilidad. Esta línea que he dibujado aquí representa la solubilidad, es decir, la máxima cantidad de soluto que puede disolver la solución. Es como el límite. Pero hay soluciones que la curva no es creciente, sino que es decreciente. Hay algunos casos que son así. En general decimos que a mayor temperatura, mayor solubilidad, pero en gases, por ejemplo, gases que disolvemos en líquidos, es al revés. Es una curva descendente. A mayor temperatura, menos solubilidad. Siguiendo con nuestro ejemplo, cuando no hemos añadido nada de sal, podremos decir que estamos ubicados a 60 grados en este punto. Es decir, cero soluto en 100 gramos de agua. Llamemos punto A. Ahora, si nosotros añadimos 30 gramos de sal, ya vamos a 60 grados Celsius, significa que nos vamos a desplazar hacia arriba en 60 grados. Y ubicaremos a qué punto corresponde en el gráfico. Haremos una proporción. Si echamos 30 gramos de sal, diremos que hay 30 gramos
en 150 gramos de agua. Pero para ocupar este gráfico yo necesito saber cuántos gramos hay en 100 gramos de agua. Entonces hago la proporción, digo cuánto soluto hay en 100 gramos de agua. Estas proporciones se desarrollan multiplicando cruzado. Resulta 30 por 100 igual 150 por X. Esto también podría pensarlo con una regla de 3, pero yo prefiero en enseñanza media que trabajemos con proporciones. Ese 150 está multiplicando, pasa dividiendo, resulta 30 por 100 dividido en 150 igual a X. En la calculadora obtuve 20. ¿20 qué? 20 gramos en 100 gramos de agua. Por lo tanto, estaría en este punto. Aquí. Llamémonos punto B. Nos pueden preguntar, ¿con cuánto soluto se satura esta solución? ¿En qué punto estaría en el gráfico para esa pregunta? Detenga el video. Bueno, en esa pregunta estaría en el punto C, por aquí, tocando nuestra curva. En el punto C, aproximadamente podemos decir que la solubilidad es 60. Y hacemos una proporción. Decimos, hay 60 gramos de soluto en 100 de agua. ¿Por qué? Porque esto lo estoy leyendo de nuestro gráfico. Esta información también se puede dar como un dato, no necesariamente como gráfico. Yo lo estoy haciendo aquí para explicar este concepto. Y yo necesito saber cuánta sal debo echar, pero en 150. Hago las mismas operaciones y resulta 60 por 150 dividido en 100. Lo simplifico antes de ingresar a la calculadora, ceros con ceros, queda 6 por 15 partido en 1. Eso da 90 gramos. La respuesta sería 150 gramos o 150 ml de agua a 60 grados se saturan con 90 gramos. Mientras estemos bajo la curva de solubilidad, diremos que se trata de una solución insaturada. Cuando toquemos la curva de solubilidad, significa que tenemos una solución saturada. Y cuando estemos por sobre la curva de solubilidad, va a significar que la solución esté sobresaturada. Ello es que echamos sal y ya va a ser imposible disolver esa sal, sino que va a quedar como un precipitado aquí en el fondo, la cual no se va a disolver por más que agitemos esto. Se ha descubierto una zona de metasaturación aquí por sobre la curva de saturación o de solubilidad, en que es posible seguir disolviendo más allá de lo que dice la solubilidad. Pero en general diremos que sobre nuestra curva será una solución sobresaturada. Aquí sale una pregunta que la podemos dejar de desafío. Vamos a señalar un punto D aquí, un punto D. La pregunta dice, a 40 grados Celsius,
¿Con cuánta sal se saturan los 150 ml de agua? De acuerdo a nuestros conocimientos, como la temperatura es más baja, deberíamos obtener que se satura con menos que 90 gramos de sal. Espero que resuelvan ese ejercicio ahora mismo. Ahora podemos hablar un poquito más sobre algunos tipos de soluciones. Hay una solución que se llama solución de electrolitos. Vamos a escribir aquí electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son aquellas sustancias que al diluirse en agua o en otro solvente forman iones. Esta cualidad la tienen los ácidos. Por ejemplo, el HCl es un ácido fuerte. Se disocia. Esto está escrito como una reacción química. Reactantes, productos. Se disocia formando iones. Por lo tanto, si hay iones en una solución, es posible conducirla con la corriente eléctrica. De ahí la palabra electro. También las bases. Veamos una base fuerte, NaOH, se disocia en dos iones, Na+ y OH-. También tenemos una solución electrolítica. Y las sales también se disocian formando una solución de electrolito, NaCl, Na+, sodio más y cloro menos. Esos ejemplos son para indicar lo que es una solución de electrolitos. Eventualmente en este ejemplo que estábamos viendo de la sal en agua, teníamos una solución de electrolitos. Esta situación no influyó para nada en nuestros cálculos de solubilidad. Hay otro tema en especial que es las propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Esto quiere decir que si uno compara, imaginemos tenemos un vaso aquí y acá tenemos otro vaso, pero en este vamos a tener el solvente puro, solvente. En cambio en este vamos a tener el solvente más algún soluto. A todo esto hay una ley de solubilidad, una ley entre comillas habitual entre los químicos, que dicen lo igual disuelve a lo igual. Hay cosas, por ejemplo, que dependen de la polaridad de las moléculas. Si el solvente tiene la misma polaridad, que el soluto lo va a disolver. Eso antes que se me olvide, recuerden, lo igual disuelve a lo igual, porque no todo es posible de ser disuelto. Bueno, entonces las propiedades coligativas se tratan de comparar el solvente puro a cómo actuaría con el solvente más un soluto. ¿En qué cambian sus propiedades físicas y químicas? Lo que cambia
por ejemplo, es la disminución de la presión de vapor. Si comparamos la presión de vapor del solvente puro con la presión de vapor, pongamos aquí prima, del solvente más un soluto, por ejemplo, agua y agua con sal, ocurre que esta presión de vapor es menor en este caso. A eso se le llama disminución de la presión de vapor. Podemos anotar también como variación, esto mismo se puede escribir como la variación de la presión de vapor es negativa. Variación de presión de vapor es negativa. Es otra manera de decir lo que estamos hablando. Pero ¿qué es lo que es la presión de vapor? Esto se mide así. Ponemos una tapa a este vaso. Entonces el vapor que sale de aquí, producto de la evaporación a la temperatura de trabajo, este vapor empieza a ejercer una fuerza, una presión sobre esta tapa de arriba. A esa presión que ejerce la evaporación del solvente, a esa presión que ejerce sobre esa superficie se le llama presión de vapor. Y en este caso, al añadirle un solvente, por ejemplo una sal, esa presión es menor. El efecto que hace el soluto es disminuir esa presión. Lo importante sería que ustedes buscaran ejemplos de aplicación de la disminución de la presión de vapor en los líquidos. Eso debería hacerlo ahora mismo. Bueno, otra propiedad coligativa es, vamos a borrar aquí, el aumento de la temperatura de ebullición. Si comparamos el solvente puro y el solvente más soluto, encontramos que si el solvente puro era agua, su temperatura de ebullición es 100 grados Celsius. Pero si le añadimos un soluto, su temperatura de ebullición es mayor. Ya si al agua, por ejemplo, le añadimos sal, ya no va a hervir a 100 grados Celsius, sino que más, por ejemplo, a 104 grados Celsius. A eso se le llama aumento de la temperatura de ebullición. Hay muchos ejemplos en la cocina. Esto podemos anotarlo de otra manera. La variación de la temperatura de ebullición es mayor que cero y tiene una expresión matemática. Dice, variación de temperatura de ebullición es igual a la constante ebulliscópica por la molalidad. Esa es una expresión matemática. Otra propiedad coligativa es la disminución de la temperatura de fusión. Eso significa que si el solvente puro funde a 0 grados Celsius, como lo hace el hielo cuando se transforma en agua, cuando le añadimos un soluto, ya no va a transformarse el hielo en agua a los 0 grados Celsius, sino que, por ejemplo, lo hará a una temperatura menor.
vamos a poner temperatura de fusión prima, hay una disminución de la temperatura de fusión. Esto, por ejemplo, en Rusia lo aplica la gente sin saber que son propiedades coligativas. Cuando cae nieve y las calles se tornan peligrosas debido al hielo en las calles, y provoca caídas, en fin, accidentes, lo que hace la gente es con palas lanzar sal a la nieve, echar mucha sal. En muchos países se hace eso automáticamente. Lo que logran es disminuir la temperatura de fusión a fin de que todo ese hielo se transforme en agua líquida. Ustedes, como les digo, deberían buscar más ejemplos de aplicación de estas cosas. Yo les menciono solo algunos. Matemáticamente se parece a la que acabamos de ver, a la temperatura de ebullición. Y pondremos que es igual a una constante de fusión que se le llama constante crioscópica por la molalidad, la concentración molar. La última propiedad coligativa que les quiero mencionar es la presión osmótica. La presión osmótica. Presión osmótica. Recuerden que presión, su definición es fuerza sobre área. Presión. A la presión osmótica se le asigna generalmente la letra pi, por razones históricas, en fin. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es qué es lo que es la presión osmótica. Un ejemplo malo, pero un ejemplo sería una bolsa de té dentro de una taza de agua hirviendo. La bolsa de té tiene una porosidad muy pequeñita, pero a través de esa porosidad permite que haya un intercambio de materia entre el medio de acuoso y el té que está adentro. Empieza a salir por aquí hacia nuestra agua hirviendo. Ahora, ese fenómeno ocurre, si lo pensamos de una manera más esquemática. Imaginemos que aquí está nuestro recipiente, aquí está el líquido, y aquí hay una barrera que separa esta parte de esta parte, como en la bolsita de té, con el agua. Imaginemos que en esta parte hay mayor cantidad de una cierta sustancia, de una sustancia A, y aquí el caso extremo es que no haya esa sustancia. Podría haber, pero en menor cantidad. Lo que sucede es que esta alta concentración de sustancias empieza a presionar sobre esta membrana porosa, y parte de estas moléculas del compuesto A logran atravesar esa membrana, es decir, ejercen una presión. Esa presión es la llamada presión osmótica. El fenómeno de osmosis es cuando los compuestos atraviesan membranas. Este proceso va a seguir. En este caso, esta presión de acá es mayor que la presión que hay aquí. Este proceso va a continuar hasta igualar la presión a ambos lados de la membrana. Claro que para eso hay que esperar mucho tiempo,
En general, este es un proceso en que se persigue un equilibrio físico. Imaginemos ahí. Cuando alcance esta situación, diremos que la presión osmótica se ha igualado a ambos lados. La osmosis es muy importante porque ocurre naturalmente incluso en nuestro cuerpo a nivel de las células. En biología hay muchos ejemplos de presión osmótica. Es algo que podemos ver cotidianamente. Podríamos entenderlo como de mayor concentración, las sustancias fluyen a menor concentración. Por ejemplo, cuando uno va a la piscina y está mucho rato sumergido en el agua, uno se deshidrata. Increíblemente nos deshidratamos, por eso nuestra piel se arruga. Si ustedes observan las manos, se empiezan como a arrugar, porque ocurre una deshidratación. Fluye el agua de nuestro cuerpo hacia el agua exterior. Y bueno, hay que tener cuidado porque junto con esa agua van electrolitos. En el cuerpo humano necesitamos tener un equilibrio de electrolitos, potasio, sodio, calcio. Todos esos son electrolitos, y si bajan en nuestro organismo, nos ocurren ciertos desequilibrios. Los deportistas lo saben muy bien esto. Por eso toman bebidas isotónicas, en fin. Me gustaría que buscaran ejemplos de estas cosas que estamos conversando y las anotaran en sus apuntes. Además, he dejado un material complementario a la clase, ejercicios, videos, etcétera.